Y sí, gente, ¿cómo están? Bueno, después de lo que ha sido el Superclásico del fútbol argentino, que obviamente lo tenemos que afrontar como por ahora el partido más importante del semestre, tanto para River como para Boca, me parecía bien hablar de uno de los grandes protagonistas, sobre todo por el lado del local, por el lado de River. Me parecía el momento de hablar de uno de los jugadores que yo creo que ya es momento de hablar y describirlo como el jugador más determinante de la era de Michelis. Y bueno, ya ha tenido momentos, sobre todo menos conocidos, sobre todo también en la era Gallardo, pero obviamente yo creo que se termina quedando ya con el protagonismo total de ser el jugador que aparece en los momentos importantes y un jugador en el que de Michelis puede confiar cuando las papas quemen. Vamos a hablar un poco también de Solari como jugador y mientras tanto vamos a tener de fondo los goles más importantes y los momentos más destacados que ha tenido, sobre todo el año pasado y este año en River Plate. Bueno, empezamos, vamos a ir más o menos por orden cronológico de los hechos. Empezamos con River Newell's el año pasado, el primer campeonato del año pasado que River terminaría saliendo campeón. En este momento del campeonato River, si bien era puntero y estaba sumando muchos puntos, con un De Michelis que aparentemente ya había encontrado el equipo, yo creo que este partido fue el punto seguramente de inflexión para que River no solo sueñe con el campeonato, sino que prácticamente lo tenga en la mano. Un gol agónico en Rosario, Pablo César Solari aparecía prácticamente por primera vez como protagonista sin duda en lo que era la era de Michelis. Un jugador que vino desde Colo Colo, vino desde Chile, de hecho en su momento mucha gente pensó que era chileno, es argentino, de hecho está jugando ahora mismo, es parte de los jugadores que son convocados por Macherano normalmente al preolímpico. Y bueno, seguramente esté en los Juegos Olímpicos de Tokio. Un Solari que debuta con un partido con Aldo Civi junto a Borja. Quizás fue más protagonista a Borja que el día por hacer el gol y por darle una asistencia a Beltrán. Pero él no se quedó atrás dándole un gran pase a Borja. Bueno, llegaba el primer gol importante de Solari y no sería el último. No, no gol tampoco, pero tampoco sería la última vez que sería protagonista. Llegamos a el River Boca, el primer clásico que se dio. No hay un extracto mejor que solo enfoque la jugada del penal que este del noticiero. Tenemos a Solari, después de un centro para vecino, iba a buscar la pelota y Sandes, la realidad es que bastante verde, lo terminaba tocando en el área para que River tenga un penal prácticamente en el minuto finales del partido, minuto 45 y medio. Sandes derribaba a Solari en el área y le daban un penal a River que yo creo que si River tuvo un punto de inflexión en el partido con Newell's, acá tuvo ya prácticamente acá River ya se sentía campeón. Hubo algo similar en los últimos dos campeonatos locales largos que ha ganado River. Estoy hablando del de Julián Álvarez y el primero de Michelis, que en los dos el partido con Boca fue muy, fue muy importante de cara a las aspiraciones en el torneo. En este campeonato prácticamente después de este partido uno ya se podía esperar que River salga campeón, al igual que el otro partido en el Monumental con los dos goles de Julián Álvarez. Pero bueno, vamos a ver si solo se analiza aparentemente la jugada y no ponen cómo Borja terminaría haciendo el gol ejecutando ese penal. La realidad es que otra vez Solari se encontraba con una jugada que hacía que River consiga un triunfo bastante necesario. Seguimos, Copa Libertadores, primera aparición el, de César Solari en la Copa Libertadores. Teníamos algo que termina siendo una costumbre, un gran Lucas Beltrán asistiendo o tratando en este caso de asistir a Pablo Solari. En mi opinión fueron de las mejores duplas que tuvo de Michelis y seguramente de las que tendrá en su paso por River. Este día River, aunque parezca que no estaba muy complicado, fue un partido que se le puso en varios momentos cuesta arriba a River. Estaba con uno menos. Se le podía llegar a complicar. Hubo un momento que Sporting Cristal creo que empieza ganando, se lo empata rápido. No lo podía ganar River. Y miren lo que se gritó este gol y ahí se nota el descargo total de Michelis ante un golazo de Pablo César Solari, que de hecho un poco también puede llegar a recordar al gol de Di María Brasil. Muy lindo pase de Enzo Pérez. Miren cómo se festejó este gol, minuto 60 contra Sporting Cristal. River tenía que ganar y con este resultado por ahora se metía para pelear una, una posible final previa contra Fluminense que tenía que ganar el equipo de Michelis como sea. Hermoso pase de Enzo Pérez y mejor es la definición de Solari. Seguía siendo protagonista el joven de la poesía, como en ese momento mucha gente lo denominaba, el número 36.
Bueno, seguimos con, por lo menos en mi caso, uno de los partidos que más sufrí, pero a la vez más disfruté del año pasado con River. Vamos a ver este resumen porque tampoco he encontrado jugadas claras del gol nada más. Bueno, el partido más o menos empezó con un River que obviamente con el aliento de la gente y todo fue a buscarlo mucho a Fluminense. De hecho, César Solari y Pablito ya había hecho un gol previo y de hecho había hecho un gol prácticamente al minuto y medio por ahí, en el que, bueno, estaba en offside y por eso se termina anulando, pero bueno, había hecho un gol el enfermo de Solari. Y bueno, nada más empezar el segundo tiempo, aparecía González Pires con una jugada que se le va a dar una vez, esta vez nada más en la vida. Le quedaba a Solari, el protagonista del video, que con un centro extraño, mal hecho quizás, pero un centro al fin y al cabo, terminaba asistiendo a Lucas Beltrán y metía el primer gol que prácticamente sería el que iba a sentenciar todo, porque yo creo que si el Fluminense no iba perdiendo el penal que le terminan haciendo a Barco, no se lo hubieran hecho, hubiera habido más gente defendiéndose, hubiera sido otro partido totalmente distinto. Por lo que para mí la jugada del partido sin duda es esta de Solari, que termina asistiendo al 9 de ese momento de River, que era Lucas Beltrán. Seguimos porque acá faltan partidos, faltan goles. Nos vamos a la próxima fecha de Strongest River. River tenía que otra vez ganar el Monumental, pero en un partido a priori más fácil y más sencillo. El primer gol lo había hecho Aliendro, una jugada en un córner, pero bueno, había que terminar el partido, había que asegurarse de que no se nos escape. Y así lo conseguiría River con una buena presión de Solari que lo termina encontrando en primer caso a Barco, que ataja el arquero y después Solari termina pegándole al arco y termina prácticamente sin querer asistiendo al 9 de River a Miguel Ángel Borja. La realidad es que nunca vamos a saber si entraba ese remate a primera instancia de Solari o si Borja estuvo, que obviamente no lo vamos a recriminar, no es como el gol de Menentier y Zenón, que bueno, medio que se robó, en este caso estuvo perfecto Borja de fina abajo del arco, pero bueno, quizás, vamos a ver, yo creo que ahí Borja le terminaba diciendo a Solari que medio que se lo había robado. River aseguraba su clasificación a octavos de final, iba a pelear los octavos de final, un partido que voy a hacer un mini spoiler, también lo vamos a ver en este video, creo que no sé si es el próximo, pero bueno. Solari buena presión con el jugador de Strongest, un de Strongest que me han sido buenas de Strongest, qué sé yo, un de Strongest que lo había complicado a River en la altura y le había ganado 3-1 en un partido muy malo del equipo de Michelis. Fíjense cómo Borja lo primero que hace es ver si estaba habilitado o no, pero bueno, sí, aparentemente sí, se iba afuera. Algo que vamos a ver y es muy común es que Solari prácticamente en muchas de las jugadas que hemos visto, por ejemplo con News, definió medio forzado, no definió bien, pero bueno, fue gol. Acá, esperar, no hay nada que decir. Acá todo del golazo. Acá el centro no es muy bueno, es raro el centro que le manda a Lucas Beltrán. Acá le pega afuera, la termina agarrando Borja, porque si no se iba afuera y era una chance despreciada. Y bueno, vamos a hablar de este partido. River Inter de Porto Alegre, octavos de final de la Copa Libertadores, la última eliminación directa que ha tenido River en la Copa Libertadores. Empezaba ganando el Inter de Porto Alegre con un gol de Ener Valencia, un partido muy flojo de River, sobre todo el primer tiempo, que Inter medio que le manejó el partido a De Michelis, aunque River, a pesar de haber tenido sus chances, no pudo hacer nada. Gol de Ener Valencia que terminaría siendo junto con su equipo uno de los protagonistas de esta Copa Libertadores. Avanzamos ya al segundo tiempo. Un River sin ideas, un River que no había encontrado prácticamente juego, se encuentra con esta jugada donde De la Cruz lo encuentra muy bien parado a Solari y acá le tengo que dar totalmente la derecha, un golazo terrible de Solari, tenía poco ángulo, era complicada, estaba en movimiento y no solo que decidió bien, porque también se la podía haber dado a Beltrán, sino que ejecutó muy bien su decisión. Golazo de Solari, Rochet, que era la figura en ese momento del partido, animaba a los suyos, un gran pase de Nicolás Cruz, había tenido varias chances River de madrugarlo, por así decirlo, al Inter de Porto Alegre por aquel costado con los pases filtrados de Nico, pero en todas las interceptaron los defensores y en una que le dieron a Solari apareció el argentino para empatar el partido. Y esto no sería suficiente para Solari, un Solari que había entrado desde el banco, no había sido titular y prácticamente en dos jugadas le cambió no solo la cara, sino la eliminatoria a River. Acá es mucho esfuerzo y mucho trabajo también de Lucas Beltrán. Y acá otra vez volvemos a lo mismo. Define bastante mal Solari, termina definiendo al medio, lo grita
con total desahogo, el ex Colo Colo, y bueno, ya era euforia total en el Monumental. River lo daba vuelta prácticamente en nada de la mano de Solari, que había entrado hace un ratito nomás. Lastimosamente ese día River no pudo hacer un gol más y tratar de todavía alargar más la diferencia de cara a la vuelta, algo que lo terminó pagando sobre todo en Brasil. Donde quizás ahí podríamos dar que los únicos dos partidos en los que quizás Solari flaqueó importantes, que uno se pone a recordar, son posiblemente aquel día en la vuelta, donde fue titular y donde la realidad es que no se lo vio muy metido en el partido y tampoco terminó teniendo suerte a la hora de ejecutar su penal, que le terminó pegando con los dos pies. Y bueno, no quedamos afuera por eso, porque después el jugador del Inter pateó al palo. Seguimos con un gol seguramente el más olvidable de todos estos, pero no deja de ser un gol importante y un gol que por lo menos yo grité mucho. Estamos hablando del empate contra Rosario Central al último minuto también. Aparecía Solari después de un centro increíble de Enzo Díaz. Este día hizo 2 goles, Pablito. Y bueno, aparecía Solari. Russo iba a las puteadas con el árbitro. Pero la realidad es que se cansaron de hacer tiempo en aquel día los rosarinos y un gol que les daba mucha bronca. Un River que ya era campeón del torneo local luego de los partidos que hemos visto de Newell's, de Boca. Pero bueno, nunca es lindo perder y en este caso no fue así. Gol de Solari contra un rival muy complicado siempre de no solo de ganarle, sino de puntuar y más en el gigante de Arroyito. Muy lindo centro de esos días y llegaba Pablo Solari para terminar y para prácticamente replicar lo que había hecho unos meses antes nada más en la misma ciudad, nada más que en este caso contra el rival de toda la vida, contra la Lepra. Y bueno, seguimos obviamente con el caso que más estarán recordando todos porque ha sido así unos días nada más. Enzo Díaz, como en el gol anterior, lo volví a encontrar a Pablo Solari, en este caso en 2 tiempos. Chiquito Romero le termina dando el rebote y un Solari que otra vez define mal, prácticamente hace lo que no hay que hacer, es definir al cuerpo de puntín de primera, termina definiendo mal otra vez, pero que tiene la suerte de que al rebote vuelve a definir mal, pero esta vez el desvío en Romero termina haciendo que el gol valga. De Micheli le da indicaciones a Barco, River se ilusionaba con la victoria en el tercer clásico seguido, pero bueno, no terminaría siendo así por el medinazo que ya lo están pintando algunos hinchas de Boca. Era Villagra, no era Barco. Se lo gritaba mucho a este gol. Y bueno, llegamos al final del video. ¿Qué voy a decir de Pablo Solari? La realidad es que es un jugador que no es muy bueno. Eso es lo increíble. En realidad sí, obviamente que es muy bueno, pero no es un jugador que los goles de hoy han sido golazos, han sido momentos terribles que él se ha sacado uno más defensores y ha terminado definiendo, que tiene algún gol que otro en River así, definiendo al ángulo, como con Central Córdoba, sino que prácticamente los goles importantes son goles, que obviamente en este caso este gol vale lo mismo que si hubiera sido un golazo de afuera del área. Pero bueno, no deja de ser una curiosidad de que Solari, a pesar de no tener quizás el mejor tiro del plantel, a pesar de no ser el mejor gambeteador, el mejor centrador, es un jugador de momentos importantes sin duda. Y la realidad es que tiene mucho gol y esperemos que le siga dando alegrías a la gente de River, en este caso a mí también, y al plantel. Ojalá en la Copa Libertadores que nos espera, en algún clásico que tengamos, no sé si en esta misma Copa de la Liga o el clásico del torneo largo, también nos puede ayudar Pablito, que en mi opinión es un jugador que siempre tiene que entrar en el segundo tiempo.